i el cotxe de Rosa vostè també ens parlarà. Això volia fer una experiència a Nostre Públic des de Barcelona. Comentant com va estar l'acció, deixant de marxa la violència, i el que és important és perdó, perquè sabíem com va funcionar tot ahir i un punt de vista tècnic. No fue otra página, fue una mica llarg, i que si algú s'ofereix a fer-nos la niu, fantàstic. Nota informativa del 14 de Jordi. A las 10:45 de esta mañana, la Comisión de Comunicación se ha dirigido a los medios por esta misma vía. El comunicado era secreto y cortito. Hacía unos pocos minutos que un elevado número de efectivos del Cuerpo de Mossos de Escuadra comenzaban a actuar contra los acampados y concentrados en la puerta noroeste de la coalición. Entonces se han producido las primeras cargas policiales de la mañana, mientras íbamos constatando que ningún medio de comunicación estaba cubriendo lo que ocurría en los alrededores de la ciudadela en ese momento. Sin embargo, la acción policial en este punto no se ha limitado a disolver únicamente los concentrados y ha vuelto a traspasar las líneas rojas de los mismos derechos sociales. Que ha promovido la no violencia entre quienes nos manifestábamos. La mayoría de intentos de utilizar medidas de acción ciudadana fuera de lo acordado se han intentado repeler con cierto éxito por la mayoría pacífica de concentrados, así como por los medios online y redes sociales de crisis. Condenamos rotundamente la estrategia manifiestamente violenta que han ejercido algunas unidades policiales, especialmente en momentos en los que no han permitido que quede constancia, así como la legitimidad que se le pretende otorgar a la aprobación de la ley Ómnibus y los graves recortes sociales que quienes no nos representan pretenden imponer a toda la ciudadanía. Y contra la ley Ómnibus, una medida que la mayoría de la sociedad civil catalana rechaza en cuanto que se aprueba utilizando un mecanismo antidemocrático y poco transparente, como un decreto que modifica en 80 leyes con claros componentes de inconstitucionalidad y las consecuencias del cual generarán una grave devaluación de la calidad de vida de los y las catalanas, así como hemos articulado por proponer una salida de la crisis que no recaiga sobre la población más desfavorecida. En esta acción han participado más de 30 asambleas de barrios y pueblos del Barcelonés y el resto de Cataluña, y entidades representativas de los sindicatos, el movimiento vecinal, estudiantil, el feminismo, el ecologismo, que confluyeron anoche en 14 marchas que cruzaron la ciudad hasta la Ciutadella. Las diferentes puertas de la ciudad, gran grueso de la gente participaban cada una estrategia desde arriba, no violenta y de sus cuerpos a los agentes de la religión que estaban notificados y las asambleas se multiplican y con ellas la ilusión y la capacidad de generar respuestas consensuadas e incluyentes a este contexto de crisis y planos de ajuste estructural encubiertos que recorre Europa. Hoy, por ejemplo, a la asamblea de valoración que hemos hecho a la 1:30 del mediodía en el Parlamento han surgido propuestas como someter a referéndum la aprobación de la ley Ómnibus, como se ha hecho a países en situaciones similares como Islandia o Grecia. El movimiento de indignados es un clamor a la clase política para que no ponga nuestras vidas en manos de los bancos, que como ya hemos reafirmado en nuestra joven pero importante trayectoria, dejar constancia de esto, que los que la lían empiezan unos y luego le sigue el resto, pero han empezado unos.
que son siempre de la policía, secretas para ese país en un momento en que tanto la política como la economía están tan secuestradas en manos de los que todos sabemos, los banqueros, los empresarios, etc. Segundo, también criticar de una manera muy clara la violencia y criticar también la actitud de los Mossos d'Esquadra, tanto cuando intentaron desalojar la Plaza Cataluña como ayer, que no está claro que realmente hicieran su trabajo bien hecho. En vez de considerar a la escuela y la educación como un derecho por parte de los ciudadanos y una obligación por parte del Estado, se pasa a considerar la educación como una inversión personal. Aquel que más tiene, más invierte. Y además, no al servicio de las personas, de la educación integral, de la igualdad de oportunidades, sino al servicio de las empresas, al servicio del capital. Esto significa que se pueda hacer negocio con la educación, porque realmente es verdad que mueve muchos millones. Esto significa que el Estado debe pagar el mínimo y las chicas en la educación para la ciudadanía en el sentido amplio, en educar para transformar la sociedad, que es una de las obligaciones de los jóvenes, sino con lo que se trata es de educar para tener un puesto de trabajo a medida de lo que los empresarios quieren y según las necesidades concretas que tienen, no las necesidades de las personas. Ese tipo de educación tiene dos patas, una es la privatización y la otra es la desigualdad. La privatización pasa también por dos partes. La primera es la doble red educativa que tenemos en este país. De este país fuimos los pioneros en Cataluña con respecto al resto del Estado, ya no digo del resto de Europa, en tener una doble red de educación, una pública, con dinero público, abierta a todo el mundo y gestionada públicamente, y una privada, pero que funciona con dinero público. Esto es una gestión privada, un tipo de escuelas que reciben todo el dinero del Estado, pero que tienen su propio ideario, sus propios profesores y además su propia selección del alumnado. Ahí vienen diciendo es que nuestro Estado dedica demasiado dinero a los servicios públicos, a educación, a sanidad, y que hay demasiados funcionarios públicos, demasiados trabajadores y trabajadoras que trabajamos para los servicios públicos. Este país es el país que tiene menos empleados públicos de toda Europa y es el país que invierte menos en servicios públicos. O sea, no es cierto que sobran funcionarios entendidos en este sentido, que son los trabajadores que dan y trabajan en estos servicios públicos, y tampoco es verdad que el Estado destina demasiado dinero a estos servicios, sino todo lo contrario. En educación no solamente estamos a la cola de Europa, todo lo que son las escuelas infantiles de 0 a 3 años, una gran mayoría, la Generalitat ya no hace escuelas públicas, una gran mayoría se han traspasado a los ayuntamientos. Los ayuntamientos muchas veces no tienen ni el dinero ni la posibilidad de gestionar estas escuelas y las traspasan a gestión privada. Pensad siempre que la gestión privada implica beneficio. Básicamente hay varias cuestiones. Una primera cuestión, que esta nos afecta a los trabajadores, igual que a otros trabajadores públicos, es que ya nos quitaron el sueldo, ya nos rebajaron el sueldo. Yo llevo trabajando muchísimos años y es la primera vez en mi vida que me rebajaron el sueldo. Me podían haber subido más o menos, pero que me rebajaran el sueldo haciendo el mismo trabajo nunca en la vida me había pasado. Pues esta vez, en junio pasado, nos pasó de un 5 al 7% para los profesores. Pero todas las construcciones públicas, evidentemente. ¿Qué quiere decir esto? Quiere decir que todos aquellos nuevos alumnos tendrán que estar en barracots, que llaman ahora, en los módulos estos prefabricados que van a poner, porque no van a construir más escuelas públicas, porque se ha parado toda la nueva construcción, porque no hay dinero, evidentemente. Básicamente se da un dinero para pagar la luz, el agua, el teléfono, los desperfectos, la pintura, las puertas que se rompen, los lavabos que se rompen, etc.
todo eso. Para este funcionamiento, que es como funcionamiento de una casa donde se pagan todos los gastos, se ha rebajado de un 20 a un 35%. Hay institutos que dicen que cuando vuelva a empezar el frío, si esto no se arregla, se van a congelar porque no van a tener dinero para poder pagar la calefacción, ni van a tener dinero para pintar los desperfectos, ni van a tener dinero para tener las clases limpias, etcétera, etcétera. Mira, para hacerlo muy corto, el próximo año tenemos 15.000 alumnos más, 15.000 chicos y chicas que entrarán en las escuelas. Y tendremos 1.800 profesores menos. Esto es la cuadratura del círculo, ¿vale? O sea, habrá 1.800 profesores que se van a jubilar, no habrá ningún nuevo contrato, no entrará ningún nuevo profesor en ninguna escuela y entrarán 15.000 alumnos más. ¿Cómo se come eso? Pues bueno, esto se come evidentemente degradando, por un lado, el servicio que podremos dar y por el otro lado las condiciones del profesorado. Lo más importante, esto implica, como decía yo, el no poder dar aquel servicio, el no poder dar aquella educación y aquella atención que los profesores y profesoras queremos dar tanto a los alumnos, sobre todo a los alumnos que tienen más problemas, más dificultades. También limita el tiempo y la dedicación que se puede dar a los padres y madres, y lo que hace también es estimular que quien pueda se vaya también a los centros privados, cosa que además no implica una mejor educación, sino que lo que implica es pagar más. Eso nos lleva a ese deterioro y nos lleva también a aumentar el paro. Es evidente que los chicos y chicas terminan la universidad, terminan los estudios, y si no entran más profesores, todos aquellos que querían trabajar de profesores y profesoras se van a quedar también en el paro porque no van a poder entrar, porque en vez de crear más puestos de trabajo, que es lo que se necesita, se crean menos. Gracias. Bueno, si bajo la voz, me hacéis así un poquito, ¿vale? Me han pedido que hable sobre todo el movimiento estudiantil, la lucha contra el Plan Bolonia, y lo haré, pero antes quiero comentar un poco, comentaba Rosa, todos los recortes que está viendo ahora mismo en la universidad, porque creo que luego volver sobre el Plan Bolonia y luego volver sobre los recortes, pero primero comenzar por estos, ¿no? Porque no es solo en sanidad, no es solo en educación secundaria, etcétera, sino también en la universidad está habiendo unos recortes, despidos, en los profesores, sobre todo los asociados, ¿no? Que ya había una bastante precariedad, básicamente hacen el mismo trabajo que un titular y cobran 500 euros. Todavía o les aumentan las horas de trabajo, ¿no? De clase, o les bajan el sueldo, es decir, más precariedad. A los estudiantes una subida de tasas todavía mayor, ¿no? Estamos ahora que para los de grado han de pagar por un curso en torno a 1.000 euros, pues subiría unos 1.200 o algo así. Están hablando de una subida del 13%, son 200 euros más para este año, bueno, para el siguiente. Y también la eliminación de la segunda convocatoria, ¿no? Que es una de las demandas ahora del movimiento estudiantil y que es algo básico, que básicamente significa tienes una convocatoria, si no te puedes presentar por las razones que sean o no puedes aprobar, suspendes la asignatura y has de volverte a matricular al doble del precio de la asignatura. Vamos, una fuente de ingresos maravillosa para la Generalitat. Superior, formado por el rector, los gestores y unas cuantas personas de la Generalitat, precisan ellos que no sean de la universidad, es decir, empresarios y banqueros, que básicamente marcan las estrategias, marcan los presupuestos de la universidad y no hay vuelta de hoja, ¿no? Todo eso, pues como decía, se marca dentro de este proceso de privatización, de este modelo en el que se quiere buscar una universidad privada, una universidad, bueno, privatizada, una universidad precarizada para los que trabajan en ella y mercantilista para los que estudian en ella, ¿no? En la cual se producen básicamente, bueno, sería una fábrica de trabajadores precarios lo que quieren hacer básicamente, y al mismo tiempo elitista, es decir, si tú tienes luego el dinero para pagarte un máster, bueno, serás un trabajador cualificado, ¿no? Pero si no, no. Formas lo que hacía básicamente era instauraba los consejos sociales, los consejos sociales que llamaban, ¿no? Que eran empresarios y banqueros, básicamente, que son en teoría un órgano consultivo, ahora con lo de la gobernanza pasa a ser ya un órgano decisivo, ¿no? Un órgano ejecutivo, que habían de marcar las líneas, pasando de la tradicional licenciatura no a un grado en el cual se reduce todo el movimiento estudiantil, a los estudiantes, y que tuvo, y quiero explicar, no explicaré todo lo que fue, porque no tengo tanto tiempo, no sé cuánto tiempo, pero bueno, poco,
pero básicamente los puntos claves, ¿no? Porque todo y que la lucha esta se perdió, o sea, se perdió en el sentido de que aprobaron el Plan Bolonia, algo que no nos hace extrañar porque, yo que sé, en Grecia llevan 11 huelgas generales y los recortes continúan, ¿no? Aquí pues llevamos en Cataluña, bueno, en la Plaza Cataluña un mes esto, ¿no? Y ahí lo del Parlamento y ellos siguen y siguen, aunque sea con helicóptero o como sea, ellos siguen aplicando las cosas, ¿no? Entonces, está claro que con esa no es una derrota el hecho de que no consiguiéramos detenerlo. Y en cambio sí que tenemos unas cuantas victorias que salieron y que creo que está muy bien además compararlo con el movimiento que hay ahora de las acampadas, de los indignados o como se llame. Que sería uno de los componentes claves yo creo que es la autoorganización del propio movimiento, ¿no? Es decir, las asambleas de estudiantes no se crearon en ese momento, siempre habían existido, como siempre han existido asambleas de trabajadores en los centros de trabajo, ¿no? Pero sí que se pasó del hecho de que hubiera solo unos sindicatos o unas organizaciones o una gente, ¿no? Y que la asamblea era básicamente algo, bueno, que tú convocabas para convocar huelga básicamente, pasó a ser de hecho que quien lideraba la movilización, ¿no? Y quien se coordinaba, etcétera, eran las propias asambleas de estudiantes, ¿no? Eran espacios de base con los cuales tú no solo se movía la gente que está, los activistas por decirlo así, sino que contactabas con el máximo número de gente en el cual pues había los debates, había discusión, era un espacio, ¿no? de creación de opinión crítica, había una originalidad en todas las formas. Creo que esta es una de las cosas, una de las grandes victorias que obtuvimos en ese movimiento y que ahora, para lo que explicaré luego la situación que estamos, ha sido bastante clave. Después la unidad, ¿no? En estas asambleas estaba todo el mundo, es decir, estaba desde el sindicato X al sindicato, bueno, sindicatos combativos, se entiende, al sindicato I, ¿no? A la organización de no sé qué y a una mayoría de gente que no estaba en ningún lado, ¿no? Y que quería luchar. Y todos luchábamos, ¿no? Coordinados y todos actuábamos a la de una. Y luego una de las formas que tuvo, precisamente porque bueno, fue un movimiento que no tuvo mucho el apoyo del profesorado, se tiene que decir, de los trabajadores de la universidad, y que fue por tanto un movimiento bastante joven y entonces tenía muchas contradicciones, ¿no? Porque al mismo tiempo tenía un discurso ligeramente, diríamos, de mínimos, ¿no? Un poco reformista, pero al mismo tiempo unas formas a veces muy radicales, ¿no? Y fue, por ejemplo, cómo funcionaba a nivel de ocupaciones de universidades, de semanas de lucha en las cuales en algunas facultades se convocaba huelga de una semana o de un día. Y sobre todo, por ejemplo, una de las cosas que creo que fue el símbolo más de este movimiento, que fue la ocupación del rectorado de la Universidad de Barcelona, ¿no? Bueno, fue un día de bastante movimiento en la calle, bastante radicalizado. Entonces es interesante también comentar el papel de la represión, ¿no? Que tienen esto, y ahora lo estamos viendo un poco, ¿no? De la represión y de la criminalización del movimiento, ¿no? Enseguida, después del 18M, había la simpatía, un poco como el 27, ¿no? Los han reprimido, los estudiantes han pegado también a conductores de TMB que eran solidarios, a profesores, a padres, a madres, a gente que pasaba por la calle, son unos bestias, la policía. Y luego, una semana después, estaban diciendo que eso estaba lleno de antisistemas locos que querían, no sé, ¿sabes? ¿Ya me entendéis? Un poco ya lo estáis viviendo estos días. Y yo creo que el curso que viene será bastante movidito en la universidad porque nos la están destrozando y vamos a luchar por ella. Y ya está. Muchas gracias. Ahora abriríamos el turno de debate y bueno, animar a la gente a que vaya saliendo. Bueno, yo solamente quería decir dos cosas. Bueno, que me mato. Una que, bueno, que hablábamos antes de lo de que pasó ayer. Ayer yo fui, me parece que si es por contabilización del SEM, fui unos 30 heridos. Decir que, por ejemplo, en la Pompeu Fabra salieron muchos profesores indignados por cómo habían desalojado el paseo que habíamos hecho y cómo los Mossos habían saltado encima de nosotros. Todos nosotros estábamos sentados en aquel preciso instante, justo cuando llegan los coches oficiales y casi nos atropellan. Nos giramos sorprendidos, y coño que decían aquí esos coches, nos giramos y vemos a los Mossos con las porras. Eso, vale, vamos a recibir. Después, lo del tema de Bolonia. Yo ya estuve, sobre todo dando bastante por saco con mi instituto, porque yo en aquel momento era el sindicato de estudiantes, y sobre todo el tema de la LEC, estuve en el desalojo de la UAP, y nada, son de decir que aquella lucha, en aquella manifestación que se hizo el día siguiente por la noche, fue enorme. Salvo por, no sé qué hacía ahí un autobús de la rave, que hubo al final, que alguien me lo explique. Y luego también la gente que cortó Plaza España, diciendo, bueno, total, como ayer se vio que eran unos violentos, ahora mismo no van a cargar contra los... El Consejo Escolar de la Escuela Oficial de Idiomas del Hospitalet de Llobregat. Y bueno, este año han recortado en el presupuesto 24.000 euros.
Creo que es muy importante que la gente que esté en este tipo de escuelas oficiales de idiomas se organice, que se presente a los consejos escolares y que empiece a trabajar pues para, bueno, en ese sentido, ¿no? de lucha también desde dentro, desde organizaciones de sindicatos de estudiantes, pero también, bueno, pues si hay alguien aquí de escuelas oficiales de idiomas y demás, pues que se presente como delegados o delegadas de clase. Y de momento hay una baja de una persona que nos está cubriendo y que, bueno, otros profesores e incluso el director tienen que hacer a veces el papel de subalterno y, bueno, no se están cubriendo esas bajas. De momento es una, pero bueno... Compartir con vosotros una información que nos está llegando, que me parece bastante interesante. Y es que quieren quitar el CAP de filosofía. ¿Qué implica esto? Que quieren quitar filosofía de los institutos, de las universidades. Es una carrera que a los políticos no les interesa. Es una carrera en la que nos enseñan a ser críticos, a tener opiniones propias, a respetar las de las demás, a poder dialogar, poder tener debates, discusiones constructivas. Y bueno, simplemente eso, que nos replanteemos qué tipo de educación es la que quiere el gobierno y qué tipo de educación es la que queremos nosotros. Todos, yo soy profesor de formación ocupacional. No sé si alguien que está parado ha intentado hacer un curso últimamente. Si lo ha intentado, no lo habrá encontrado, porque hay una reducción altísima de cursos para parados. De hecho, en Cataluña hay unas academias oficiales que pertenecen a la Generalitat, bueno, al SOC, que son los CIFOs. Aquí en Hospitalet tenemos uno, el CIFO que se dedica, bueno, a diseño gráfico. En Vall d'Hebron está el de informática. Pues estas academias les han recortado un 50% de los cursos. Triste, que viene con muchos problemas y sale de los cursos contenta y con alguna posibilidad más de trabajar, y esto ya se acaba también. No les interesa formar a nadie más. Yo no voy a hablar de los recortes porque los recortes forman parte del robo, y el robo tiene que ver con la privatización del dinero público que este capitalismo depredador está introduciendo en los últimos tiempos. Pero sí que quisiera decir algo sobre la relación constitutiva entre democracia y educación pública. Es decir, no hay democracia sin educación pública y tampoco hay educación pública sin democracia, ¿no? Desde el 15 de mayo hemos tenido algunos días muy hermosos. Para mí ayer fue un día muy bonito. O sea, verlos entrar en helicóptero a mí me pareció muy bonito. Que lo tengan un poquito difícil, que sientan un poquito de vergüenza, que lo tenían demasiado fácil. Cada vez que se hablaba del déficit de legitimidad que este chiringuito que llaman democracia tenía, todos decían que sí, que ya faremos una reflexión para apropar els polítics a la ciudadanía, pero eso duraba, como sabéis, 2 días, ¿no? Y la democracia es justamente eso. La democracia es la institución de un lugar que está fuera de lugar, es decir, esto, ¿verdad? Un lugar que es cualquier lugar, donde una instancia indefinida e indefinible que se llama pueblo, ¿verdad?, se dedica a hablar en común sobre lo justo y lo injusto. Los que ahora se envuelven en la bandera de la democracia son, desde ese punto de vista, los enemigos de la democracia, porque no toleran que existan lugares fuera de lugar, es decir, como son gente de orden, necesitan un lugar para cada cosa y que cada cosa esté en su lugar, ¿verdad? Porque no toleran tampoco una instancia indefinida e indefinible, y lo que hacen siempre es contarla, calcularla, representarla, ordenarla, etcétera, ¿verdad? Y donde no toleran tampoco que la gente hable sobre lo justo y lo injusto, sino que hable sobre todo sobre lo que es mío y lo que es tuyo, es decir, sobre el reparto. Aprovechando la portada del periódico de ayer, animarnos a todos nosotros a continuar estando fuera de lugar, a continuar estando fuera de lugar. Y luego sobre la escuela. Yo creo que la escuela tiene que ver con eso con la manera que yo he definido la democracia, ¿no? Que la escuela no es otra cosa que la institución de un espacio público. Y público quiere decir que no es de nadie. El que la universidad sea pública o no, no depende de que las tasas sean más caras, qué sé yo, de que dependa del gobierno o no, y así.
sino depende de que la universidad sea puesto al servicio de la empresa, como decían los viejos marxistas, al servicio del capital y del Estado. Y aquello que es público es aquello que es independiente del capital y del Estado. Entonces la escuela pasa por la institución de un lugar público, es decir, independiente del capital, ahora le llaman la empresa, las demandas sociales, etcétera, ¿verdad? Independiente del capital y del Estado. Más, es decir, cualquiera. Eso es lo que quería decir. Gracias. Hola, es la primera vez que hablo aquí. Soy maestra de educación infantil desde hace 2 años y, bueno, es un poco ejemplificar lo que decía la ponente. Sigo en lista de espera, son interminables y cada vez va a ser más exagerado. También quería decir que la base de, la formación de maestros, yo vengo de la UB y realmente era pésima. O sea, no había una base fuerte, una base de crear profesores críticos con la sociedad, problematizar todo lo que está pasando. A mí me gustaría hablar sobre educación especial, que es algo que creo que de lo que se habla muy poco, y sobre el proceso de inclusión de las personas con necesidades especiales que se está llevando a cabo, contra el cual, a título personal, estoy en contra de la manera en la que se quiere hacer, puesto que lo que se pretende hacer es incluir a estas personas en escuelas ordinarias sin incorporar profesionales en educación especial a estas escuelas, simplemente poniendo un par de veladores que tienen un horario, es decir, de 9 a 11, por ejemplo, y de 3 a 5. Con lo cual, a mí me lleva a pensar que entonces una persona con necesidades especiales las necesita solo de 9 a 11 y de 3 a 5. El resto... Los monitores comemos con ellos en el comedor. A las 3 de la mañana también. Hoy hemos comido. Y necesitamos más trabajo. A ver si vosotros nos podéis ayudar en algo. A partir de las cosas que se han dicho, resaltar solamente 3 últimas cuestiones. Una es la gran contradicción entre estos anuncios de que para salir de la crisis necesitamos formación y estamos poco formados y mal formados y hay mucho fracaso escolar y eso hace que la crisis aumente, etcétera, y después resulta que todas las medidas que están haciendo van justamente en contra de todos los jóvenes que quieren formarse. O sea, hay menos cursos de formación continua, como ha dicho el compañero. Ya se cargaron los bachilleratos nocturnos, que era un instrumento muy importante para la gente que quería estudiar por las noches y tenía segundas oportunidades. Luchamos contra esto, pero tampoco pudimos. Hay menos plazas de formación de personas adultas, que es uno de los instrumentos importantes también, sobre todo para las mujeres que podían estudiar de más mayores, etcétera. En formación profesional faltan plazas y además están aumentando lo que tienen que pagar las tasas, con lo cual tampoco todo el mundo podrá acceder. O sea que es absolutamente contradictorio decir por un lado que estamos poco formados y por eso tenemos crisis, no hay trabajo y no sé qué historias más, y por el otro quitar todo aquello que haría posible que los jóvenes realmente se pudieran continuar formando. Es lo que yo le llamo la función ideológica de la escuela. O sea, es cierto que entre que tenemos menos tiempo y que vamos todo el mundo estresados porque no hay horas ni para discutir, ni para coordinarse, ni para plantear, ni para innovar, etcétera, y que hay además mucho más control porque las direcciones cada vez son más representantes de la administración y además hay unos currículums muy apretados, todo haciendo exactamente lo mismo que le manden aunque vaya mal, sino ser capaces de transformar. Y esto implica tener argumentos, esto implica tener información, esto implica, en definitiva, yo pienso que esto implica lo que aquí estáis haciendo. Yo pienso que esta es una de las mejores escuelas de jóvenes en el sentido ideológico y político. Y es que
yo creo que una de las cosas más importantes que se piden desde educación es la educación de calidad. Es que no son solo números, no es solo contratar más profesores, no es solo poner más horas, es que la educación sea una buena educación. Y esto no es solo lo que se hace ahora, ¿no? Ahora hay una educación muy cuantificable, digamos, ¿no? Lo que se busca es el número, es que la persona saque el 10 y ya está, pero no se forma a la persona como tal. No se forma a gente con capacidad de razonar. O sea, yo vengo de una generación que somos súper formados, ¿no? Que muchísima gente se sacó la carrera universitaria y yo desde pequeña sabía que me iba a sacar una carrera universitaria. No sabía de qué, pero sabía que me la iba a sacar porque me dijeron estudia, estudia, estudia. Si estudias vas a tener futuro. Estudia, vas a tener futuro. ¿Vale? Entonces, esto llevó a una igualación social, a que el hecho de que las clases más pobres pudieran acceder a una educación. Ahora se ha visto que no hay puestos de trabajo para toda esa gente que se nos dijo que si estudiábamos podríamos trabajar. Bueno, luego por otra parte tenemos la generación Nini, la generación que el otro día hablábamos, generación... Bueno, us vull donar les gràcies perquè a mi m'heu retornat l'esperança, no? No l'havia perdut perquè sempre he intentat, però per mi és molt important tot el que esteu fent, no? I d'una altra banda, quan deies, no, que no és només cosa dels... no es solo cosa de los maestros, sino también de las familias, ¿no? Quiero decir que retomando la experiencia de otras poblaciones, aquí pues también estamos empezando en los centros a crear las comisiones de la comunidad educativa para luchar todos juntos pues en contra de estos recortes y para intentar, bueno, para conseguir mejoras, ¿no? Junto al público y ojeado he leído en la entrevista a Josep María Llop, que aunque me parece brutal, bueno sí, zarandearle a un pobre ciego me parece jodido, sobre todo coger el perro lazarillo, pero hay dos cosas que me han llamado la atención. Una pregunta es, ¿la perra se asustó, perdió el control? No se asustó, para algo está formada la segunda escuela mejor del mundo, en Nueva York. Y luego la última pregunta que responde es, ¿cuál es su opinión sobre la acción de los indignados? Se llaman indignados, pero en realidad son los fracasados. Tenía algún elemento de credibilidad, hoy lo han perdido todo. Atacar la casa del pueblo le ha despojado de toda legitimidad. Cogió un poquito de polvo o le rozaron de alguna manera, ¿no? En mi pueblo se decía, es que parece que os la cogéis con papel de fumar, parece que se la cogen con papel de fumar los sacrosantos representantes. Ahora, por una cuestión de estrategia, yo ayer sí que vi el gesto jodido, o sea, lo de ayer jodió, ¿eh? O sea, ese gesto de esa soberbia de, pero ¿quién se han creído estos pendejos que son? Ese gesto jodido, yo lo percibí. Y por lo tanto tengo la sensación de que a partir de ahora van a venir difíciles. Es decir, que la máquina de la calumnia, de la descalificación, de la cosa mediática y así va a venir mucho más dura que hasta ese momento, porque yo percibí ese desprecio, o sea, esa cosa de quién se habrán creído que son estos pelados y estos fracasados, como decía el otro así, ese gesto de soberbia del que se cree alguien, ¿verdad? Y mira así como para abajo, qué sé yo, esa cosica, así. Bueno, yo quería decir que ayer en la televisión del Hospitalet, de 6 a 7, salió Meritxell Borràs, sí, es diputada de CiU, regidora, ¿no? Esta mujer salió por la tele diciendo que les habían dado la orden, me imagino que el Felip Puig, de que aparcaran los coches fuera y fueran andando. Entonces, mi reflexión es, ¿Felip Puig es un inconsciente o es un hijo de puta? Perdón, o es un descerebrado o tiene muy mala leche. Él sabía que si estábamos allí fuera y estábamos manifestándonos, si pasaba alguien por allí, era exponerlo a que la gente lo burchara, a que la gente le chillara o a que la gente actuara como actuamos. Lo asumimos, nos hemos equivocado, nos han metido un penalti, pero creo que lo hemos parado. Y creo que lo hemos parado porque creo que la gente ya está más indignada que nunca, porque intentan manipularnos, porque intentan justificar su violencia llamándola violencia legítima, porque intentan decir que lo suyo es democracia y lo nuestro no, porque intentan decir que el Parlamento es suyo y nuestro no,
porque intentan convencernos de que ellos están en posesión de la verdad absoluta cuando están cagaos, cuando se piensan que esto no iba en serio y que éramos unos ninis, unos hippies, unos perroflautas, unos paraos, sí, un desecho social que veníamos aquí a hacer el hippie, a fumar porros, a beber cerveza, a decir la nuestra y que continuar. Y esto no tiene que ser una batalla perdida, para mí no lo ha sido, para mí es un paso más, es una muestra de que esto va en serio y de que están cagaos, de que el Parlamento no es... Nunca se había bloqueado el Parlamento, pero nunca se habían aprobado esos recortes, ¿no? Y ya está bien que vayan viendo lo que podemos hacer la gente esta, ¿no? El movimiento de los indignados, que sonaba tan simpático, pues sigue siéndolo para muchos, ¿no? Pero para ellos menos. Y no me contar coches pasando rápido por la plaza a altas horas de la mañana, y yo no sé con qué sentido ni por qué lo han hecho, porque hasta ahora no tenía ningún problema con ellos, pero que lo sepáis, que la han estado liando aquí. Perquè sí, gritando entre ellos. Donar dues opinions. La primera referida a l'escola pública, en la línia del que sortia abans, però sobretot que jo crec que la importància de l'escola pública és que la gent ens barregem, o sigui, que els nens que tenen un nivell cultural important a casa seva vagin al costat d'altres nens que tenen un altre nivell, perquè això ens fa a tots i a totes molt millors. Si només ens relacionem amb grups a l'escola i fora de l'escola, amb la gent que pensa igual que nosaltres, ens pensem que el món s'acaba amb els 100 que coneixem, o els 200 o els que siguem, no? I penso que justament la importància de l'escola pública és aquesta, és el barrejar la gent, el que hi hagi la gent que ha vingut de fora amb els que hem nascut aquí, tots barrejats, perquè d'això es normalitza i en surten, diguem, no? Això ho saber-ho, de que els nens que venien fora de plaç, vol dir bàsicament nens que han nascut en altres països, anessin a qualsevol escola pública o privada. En televisiones diciendo que este movimiento 15M éramos violentos. Y al final decidí escribir, y escribí una nota en la que mi reflexión era, bueno, que disturbios hay siempre cuando hay mucha aglomeración de gente. Y me vino a la mente la de la celebración de la Copa de Europa o la celebración de la Liga con el Barça. Yo soy muy culé y he ido muchas veces a Canaletas y siempre al día siguiente salen en las televisiones, en las noticias, en todos los medios que hay 4 colgados o colgadas que se dedican a romper cosas y se dedican a tirar botellas de cristal, bueno, a liarla. Y dicen, hay 4 colgados en las celebraciones del Barça que la lían, hablan de 4 colgados. Ayer criminalizaban todo un movimiento, todo un grupo de gente que siente la paz muy dentro de sí misma. Y yo dije, ¿por qué no es justo que criminalicen un movimiento? O sea, no hablan de culés violentos, no dicen el Camp Nou está lleno de gente que es violenta, no dicen el Futbol Club Barcelona es ple de violents, no lo dicen, dicen 4, y ayer criminalizaban un movimiento. De ahí la gran manipulación, no nos podemos creer nada que venga de estos medios que no son libres, que están pagados por CIU, que están pagados por PP, por PSOE, por todos, que que no pueden morder la mano de su dueño, que es la mano que les da de comer, que no tenemos prensa libre desde hace muchos años, muchas décadas, que no hay prensa libre, que no hay justicia libre, que no hay nada libre, que por una vez hay un movimiento que sí es libre, que no tiene ningún tipo de consigna más que democracia real ya, que es esto, y lo van a atacar, y lo va a atacar todo el mundo, no nos lo creamos. O sea, vengamos a las asambleas, vengamos a decir la nuestra, todos somos el 15M, no los que están acampados, no los que están trabajando, no, todos somos el 15M, porque todos necesitamos sanidad, todos necesitamos educación, todos necesitamos justicia, todos vamos a votar. No hagamos o sea, somos fuertes y
y lo están viendo. Es un poco el movimiento y os aseguro que lo saben. ¿Por qué? Porque lo primero que hizo fue levantarse la tapa del casco y hablar con nosotros. Y realmente nos decía, tenéis razón, pero es que no puedo dejar ahora mismo el escudo. Y dijimos, vale, no lo dejes, pero organizaros vosotros desde dentro, porque si la policía, esta gente no es nada, ni es nadie, ¿vale? Y nosotros, este movimiento estará con vosotros a muerte. Por lo tanto, y vino otro mozo de escuadra cuando vio que ya dialogaba demasiado y le dijo que le relevaba. Y el chaval, el mozo de escuadra, dijo, tú a mí no me des órdenes. Y lo dejó clavado ahí, ¿vale? Entonces, aunque sea solamente convencer a una persona, ¿vale? A esa persona, ya merece la pena esto. A una persona. Porque luego nos preguntábamos, ¿qué hablarán en el momento que se van a las duchas? ¿No? Al vestuario a cambiarse entre ellos. Y eso es súper importante, porque seguramente habrá división, pero cada vez son más los que están dándose cuenta, ¿de acuerdo? Y nada más. Con esa gente allí, intentando barrarte el paso, intentando quitarte la libertad, intentando en cualquier momento saltar a meterte de hostias, es que, de verdad, me tuve que hacer un ejercicio en el momento que yo tuve la botella vacía en la mano para no lanzarla. Me tuve que sentar y calmarme porque era, es que si se me llega a caer un mozo delante y es que, ¿por qué no? A meterle patadas, es que, y de verdad, que después pensaría, esto está fatal, pero es que en el momento te viene y es reviéntale la cabeza, es que ya está bien. Victoria también. Y que vamos a evitarlos todos ya a partir de ahora, hay que dejarlo claro. Ordenado, etcétera. Estuve en el desalojo de la Plaza Cataluña y vi a la gente sentada tranquilamente como los mozos cargaban. Por lo tanto, yo pienso que hay que felicitaros y hay que animaros a continuar en esta senda. Este es el camino, lo habéis hecho muy bien y no os desaniméis. Y esto es muy importante. Vosotros lo estáis haciendo muy bien y la población en general tiene muy buena idea de lo que estáis haciendo y pienso que hay que continuar y dejar de hablar de estas cosas. Seamos todos. Y yo no quiero que mis padres me digan, lo estáis haciendo bien. Yo quiero que lo hagamos bien todos. Creo que lo estamos haciendo bien todos. Intentaremos llevar ese protagonismo. Pues intentaremos llevar ese protagonismo con la máxima indignidad pacífica posible, pero creo que es importante que seamos todos. Es muy guapo, pero es un revolucionario, nació el 25 de abril, con lo cual lleva un clavel siempre a su lado. Y hay unas fiestas mayores aquí, ¿no? Entonces, a las 8:30 y el pregón, entonces habría que pensar cómo hacemos la asamblea, si la hacemos antes, si la hacemos en otro lugar. Hemos pensado, a ver, algunos, ¿qué os parece? Que la hagamos un poco antes, a las 7, quizá en un lugar que no esté ocupado en la plaza, que puede ser allá. Esa es una. La otra, que creo que es lo que quiere decir Juanjo, es que él opina que como hay un corrafoc, quizá haya que, con la idea de convivir con las fiestas mayores organizadas con el tejido asociativo y sumar, pues facilitar las cosas y hacer algo con las carpas para que no sean un punto incendiario, ¿no? Eso propone Juanjo. Y la otra, quizá es un tema que debemos hablar después, ¿no? Al cerrar. Y la otra idea, bueno, ya a título personal, es que creo que hemos conseguido ganar en unidad. O sea, la violencia que ellos nos ejercen, institucional y física, está hecha para dividir. Y conseguimos estar unidos, superar esto, y no reducimos el debate a violencia no violencia. Conseguimos hablar de educación y de los recortes. No nos condicionan. Seguimos adelante luchando, y eso tenemos que irlo transmitiendo a toda la gente que tenemos alrededor, que no se influyen por los medios, ¿vale? Y la idea que salió ayer, que quería recoger de Cataluña, ellos hablaron de un referéndum, de la idea de apoyar un referéndum para aprobar o no los recortes en sanidad, educación, la ley Omnibus, y no sé si estamos todos en esta línea, pero creo que estaría muy bien.